Buenas tardes, Dios me los bendiga. Bienvenidos a Calvario ATX, Calvary ATX en inglés, Calvario en español. Nos alegra que estén aquí con nosotros en línea o en persona. En Calvario se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para impactar el mundo alrededor de usted. Si usted no conoce a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se le revele para que pueda creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y se llenen del Espíritu Santo y para que sigan creciendo en su fe. El único anuncio es gracias a todos los que apoyaron el ministerio. Ustedes saben que nosotros no recogemos ofrenda así es lo normal, pero sí pensamos que, como dice la palabra de Dios, es gozoso poder dar a las cosas del Señor. Y entonces esta semana vamos a mandar las fórmulas para sus taxes, impuestos, para que puedan el sumario de lo que donaron el año pasado. Entonces gracias por todos los que apoyaron al ministerio. Antes de entrar a nuestro estudio en Mateo 15, nuestra promesa 91 del libro 129 promesas de Dios viene a nosotros desde el Salmo 146:8, que dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. El Dios del Antiguo Testamento promete abrir los ojos de los ciegos y levantar a los postrados. Jesucristo abrió los ojos de los ciegos y resucitó a una mujer que había estado abatida y doblada durante 18 años con un espíritu de enfermedad. El Señor es el mismo ayer y hoy. Abre los ojos de nuestros corazones, libra a los oprimidos por espíritus demónicos y ama a los justos. El Señor está listo para encontrarte ahí mismo donde estás. Si estás ciego, Él quiere abrir los ojos de tu corazón. Si estás enfermo, enferma, tormentada, el Señor quiere levantarte. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por poder estar reunidos acá y entrar en tu presencia, Señor, en alabanza, como acabamos de hacer hace poquito, en palabra y acá entre familias, Señor, poder venir ante ti, Señor, y buscar más de ti. Oramos por nuestra ciudad, acá en Austin, para poder alcanzar a nuestra comunidad hispana, Señor, para saberles entender y enseñar la palabra de Dios, para que crezcan, para que te conozcan y para que imparten a este mundo, empezando en nuestras casas, en nuestras familias. Te damos toda la gloria, Señor. Pedimos tu Espíritu Santo que venga en este lugar. Te damos toda la gloria. Amén. Hoy estaremos en Mateo 15 y veremos el tema de la tradición. La tradición es una ritual, costumbre o sistema de creaciones que se transmite de generación en generación. Hacemos tradiciones entre la familia para crear recuerdos. En el trabajo desarrollamos tradiciones para construir una cultura. En la religión, la tradición es transmitida de boca en boca o por escrito. La tradición es el contexto. En el contexto de la iglesia se vuelve malo cuando se elevan al mismo nivel o encima de la palabra de Dios. El título de nuestro mensaje de hoy es Los peligros de la tradición. Vayan conmigo a su Biblia, Mateo 15, versículos 1 y 2. Hoy vamos a cubrir hasta el 20
y vamos a repasar poquito por poquito. Ok, si están conmigo, Mateo 15, versículo 1 y 2, y dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Los líderes religiosos querían acusar, atacar y matar a Jesús porque estaba rompiendo sus tradiciones, afectando sus finanzas y afirmando ser Dios. Las multitudes querían tomarlo por fuerza y hacerlo rey para derrocar a los romanos. Escucharon el poder y la autoridad con que él enseñaba. Vieron los milagros y a los que curaba. Ambos grupos tenían sus ambiciones egoístas. Jesús se retiraría porque no era el momento de ser rey y su tiempo de ser crucificado aún estaba un año a la distancia. Tristemente, nuestros deseos egoístas y pecados pueden hacerlos ciegos para que no veamos la verdad. En lugar de alabar a Dios, los líderes religiosos estaban decididos a venir desde Jerusalén a Galilea para acusarlo a él y a sus discípulos. Un viaje que tomaría una semana. ¿Y cuál era su acusación? Que sus discípulos están comiendo pan con las manos sucias. No se trataba de un problema de hygiene, de que no se estaban lavando las manos y eran sucios, así. No, creían que si alguien comía sin purificar primero sus manos, ceremonialmente, el demonio tendría acceso al hombre a través de su comida y podría controlarlo. Esta limpieza ceremonial debía hacerse antes de cada comida para evitar la contaminación. Tenían que poner las manos así, echarse la agüita, después poner las manos de nuevo y lavárselas y que no le tocara los deditos, porque entonces la agua sucia les tocaba las manos. Era ceremonial, era una tradición. La tradición oral enseñaba que por la noche el demonio Shivana venía y se sentaba en las manos de un hombre mientras dormía. Creían que si alguien comía sin purificar primero sus manos, el demonio tendría acceso al hombre a través de su comida y podría controlarlo. Esta limpieza ceremonial debía hacerse antes de cada comida para evitar la contaminación. Voy a parar ahí un momentico a hablar sobre un tema que no está en mis notas, pero es el tema para clarificar cosas que han salido tradiciones, enseñanzas, ministerios que dicen que el cristiano puede ser endemoniado, puede ser oprimido, puede venir sobre él un espíritu y hay que orar y sacar ese espíritu. Primero, Jesús nos dice que más grande es el que está entre nosotros que el que está en este mundo. El cristiano, el que está en Cristo, no puede ser controlado por un demonio. Le llamamos a muchas cosas, a pecados, los llamamos demonios. El pecado de pornografía, el demonio de tener egoísta, el demonio de rabia. No, esas son cosas que son pecados. Y queremos sobre espirituarlo y endemoniarlo a uno. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que el cristiano no puede ser endemoniado. Ahora, si no eres cristiano, entonces eso es otra cosa diferente. Ok, sigamos con nuestro video acá. Para estos religiosos, este es un problema grave, que no están lavándose las manos a la costumbre ceremonial que enseñaban la tradición.
Su líder Jesús comía con pecadores, marginados, prostitutas, gente de la calle. No le importaba, porque él vino por el pecador. Y sus discípulos comían con las manos sucias, es lo que decían los religiosos. ¿Cómo se pueden romper nuestras tradiciones? Él es un herejía. Y esa era una de las acusaciones. A mí me sorprenden las tradiciones que nos ocurren, que salen, que no son bíblicas. Y no solamente que no son bíblicas, sino añadirían cargas pesadas al pueblo de Dios. O que contradicen o desfían la autoridad de la palabra de Dios. Mire lo que hace la tradición. Le voy a repasar una lista de cosas que la tradición hace. La tradición dice que debe ser bautizado para ser salvo. Romanos 10:3 lo dice, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. No dice que tenés que bautizarte, dice el que invocará el nombre del Señor será salvo. La tradición dice que debes hacer buenas obras para ser salvo. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el avivamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La tradición no dice que la regeneración se invoca hablando en lenguas. Es otro tema. La tradición dice que debo guardar los sacramentos, bautismo y eucarística, la comunión, confirmación y confesión. Pero Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Jesús nos dio dos sacramentos, el bautismo y la Sagrada Comunión, como ejemplos. La comunión, recordando el precio que pagó en la cruz por nuestros pecados. El pan significando su cuerpo quebrantado. El vino referenciando la sangre que derramó por nosotros. El bautismo nos conecta con su muerte y resurrección. Y como nosotros nos permite anunciar al mundo que hemos muerto a la persona vieja y ahora hemos nacido de nuevo y ahora somos una nueva persona. No porque nada espiritual pasó ahí, pero estamos conectando con lo que hizo Jesús por nosotros. No nos salva, pero ahora conectamos algo especial con Jesús. La tradición dice que no debo confesar mis pecados, que debo confesar mis pecados a un sacerdote, a un cura, a un papa. Pero primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tradición dice que no puedes estar seguro de tu salvación. Le pregunto a muchos de la iglesia tradicional, ¿vas al cielo o al infierno? Y ellos dicen, no sé. Mira lo que dice primera carta de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenés vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Puedes tener confianza y estar asegurado de tu puesto en el cielo cuando has confiado en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados
y caminas en los pasos del Señor, de acuerdo a su palabra. El problema no es que no sabemos. El problema es que sabemos que no estamos caminando en los pasos del Señor, siendo obedientes a la palabra del Señor. Ese es el problema. La tradición dice que reces y ores a María y a los santos para que te interceden. Pero la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestras tradiciones pueden cegarnos a la verdad de Dios. La tradición lo ciega a uno. Tienen los ojos abiertos pero están cerrados espiritualmente. Las tradiciones orales fueron escritas y llegaron a ser más importantes y autorizadas que los libros de la ley del Antiguo Testamento para los judíos. De la misma manera, las tradiciones católicas se han vuelto más importantes que la palabra de Dios misma y el Nuevo Testamento. Esos son algunos de los peligros de la tradición. Cuando elevamos la tradición más importante que la palabra de Dios. Veamos cómo responde nuestro Señor a los líderes religiosos. Veamos el versículo 3 al 6 que dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y él que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honor a su padre o su madre. Así habías invadido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús no considera su pregunta, le hicieron su acusación. No, en cambio los acusa de quebrantar la palabra de Dios, al destacar otra de sus tradiciones. La palabra hebrea para un regalo a Dios es Corbán, registrado en Marcos 7:11. Los judíos inventaron una tradición torciendo la palabra de Dios para evitar honrar a sus padres en tiempos de necesidad. Se tenían algo valioso o tenían un dinerito del banquito, los declaraban Corbán, lo que significa que había sido dedicado a Dios. Usan la palabra de Dios. Números 32 dice, cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciera juramento ligando su alma con obligación, no quebrantando su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Entonces, los líderes religiosos pudieran guardar el artículo malicioso en sus hogares y usarlo ellos mismos. Pero esto les permitiría escapar de la responsabilidad de ayudar a alguien, incluyendo a sus padres. Dirían, me encantaría ayudarte, hermano o hermana. Mamá, papá, te quiero ayudar. Pero lo ha dedicado. Todo lo que tengo se lo ha dedicado al Señor. Y estaría quebrantando el mandamiento de Dios, entonces no te puede ayudar. El Señor tiene una palabra para aquellos que exteriormente practican la religión y sus tradiciones, pero interiormente son desobedientes a la palabra de Dios. Como estos religiosos que estaban más enfocados en la apariencia externa de lo espiritual, pero desobedientes a la palabra de Dios. ¿Qué es esa palabra? Lean conmigo versículos 7 al 9. Y es la primera palabra que sale ahí. Hipócritas.
Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En griego, la palabra hipócrita significa actor. En las obras griegas, un actor llevaba dos máscaras, una cara feliz y otra triste. Comedia y tragedia. Jesús está acusando a los fariseos de tener dos caras. Fijen honrar a Dios exteriormente, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús cita Isaías 29:13 y dice que os acercáis a mí con vuestras tradiciones y cantos de adoración, pero vuestros corazones están lejos de mí. Dios me perdona por las veces que ha venido a la iglesia jugando iglesia. Cuando he sido religioso, legalista, que Dios me perdone. El Señor no quiere nuestras falsas adoraciones externas o nuestro mejor vestido. Vinimos de corbata, chaqueta, para que la gente vea cómo estoy vestido. Dios quiere que revisemos nuestros corazones, no que marquemos la entrada. No, Señor, yo estuve ahí todos los domingos. Yo estaba ahí. O los sábados, usted sabe. Yo iba a la iglesia todos los días. Yo iba a la misa. Yo estuve ahí. Yo di mi pesito. Di mi diezmo. Di mi ofrenda. A Dios no le importa esas cosas si no tiene tu corazón. Él no va a estar diciendo, si no, él estuvo en la tendencia, todos los domingos estuvo ahí, ¿sí? Entonces sí, ¿estás listo para ir al cielo? No. Él quiere tu corazón. ¿Y por qué es tan importante el corazón? Primero, la palabra de Dios dice que creemos con el corazón. Romanos 10, 9-10, que dice que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás ¿a dónde? En tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados en la cruz? ¿Que resucitó? Eso hay que primero creerlo acá en el corazón. Después confesarlo. La palabra dice, con el corazón cumplimos el gran mandamiento de amar a Dios. Hasta que aprendas a amar a Dios, no conocerás el amor y no podrás amar a nadie más. Mateo 22, 37, versículos 37 y 20 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El amor de Dios nos obliga a entrar en su palabra, que alimenta nuestros corazones y espíritus. Y hay un derramamiento de adoración que sale de nosotros cuando elevamos nuestras voces al Señor juntos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Jesús dice en Juan 14, si me amás, obedeces mis mandamientos. La obediencia comienza en el corazón, como dice Romanos 6:17,
Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habías obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Cuando obedeces, haces la voluntad de Dios. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Le dije que Dios no necesitaba tu billetera. Y Él no quiere tu billetera. Él lo que quiere es tu corazón. Y tú te convertirás un dador alegre. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios no necesita nada de usted. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Cuando te das cuenta que todo lo que tienes fue dado por el Señor, tus dones, tus talentos, tus finanzas, todas han sido dadas por el Señor. Entonces debemos dar con gusto todo lo que hemos sido bendecidos, con alegría. Hacemos tradiciones, incluso dentro de la iglesia y en nuestras vidas, que ponemos por encima de la palabra de Dios. Más importante. No sé qué hacemos. Queremos modernar la palabra de Dios y decimos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una vieja tradición y que tenemos que modernarla. Incorrecto. No es una tradición, es la palabra de Dios. Desde el principio los hizo hombre y mujer, y así el varón se iría de su casa para comenzar su familia con su mujer. Mantenerse puro es una vieja tradición. Equivocados. Aunque el mundo no quiere casarse y quieren probar a su compañero o compañera, la palabra de Dios nos llama a ser puros, a ser santos, una gente separada. Sin embargo, aún si estabas en el mundo antes y ahora estás caminando en Cristo Jesús, dejar esa vida vieja y empezar una vida nueva en Jesucristo, esperando que te traiga a tu mujer o a tu marido y empezar algo nuevo y fresco en las cosas de Dios. ¿Qué tradiciones has creado que contradicen o reemplazan la palabra de Dios? Es la pregunta para nosotros hoy. ¿Qué tradiciones has hecho en tu vida para reemplazar la palabra de Dios? El programa es que estás escuchando a tu corazón y tienes una afección en tu corazón. Necesitas cirugía espiritual. Porque mire, Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor y usted conocen su corazón. Es engañoso y perverso las cosas que pensamos en nuestros corazones. ¿Qué pena nos daría si uno pudiera ver el corazón de cada uno? Pero David tiene una respuesta. Dice en el Salmo 51:10, cree en mí, oh Dios, creer en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria sea su nombre. Mi corazón estaba duro, roto, enojado y herido. Y cuando tu corazón está así, nada bueno sale de él. Tuve que pedirle a Jesús que creara en mí un corazón nuevo y lo hiciera blanco como la nieve.
versículos 10 y 11, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oí y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús ahora declara a la multitud y a sus discípulos que comerá con manos sucias. No es lo que nos contamina. Verás, el pecado viene de nuestros corazones. Cómo caminamos, lo que sale, en cambio, lo que comimos, lo sale de nuestro cuerpo. Hay que cambiar lo que entra a nuestro corazón. No necesitamos ser lavados ceremonialmente del exterior. Necesitamos ser lavados por la palabra de Dios en nuestros corazones. David dice en Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Leamos el versículo 12 al 14 que dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plante mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sabes? ¿Sabía que Jesús estaba ofendiendo a los líderes religiosos? Claro que sí, él sabía. A menudo tenemos demasiado miedo de ofender a los demás, especialmente a los que ofenden a Dios. Algunos han hecho tradiciones hechas por el hombre y las han colgado por encima de la palabra de Dios. La han elevado. Otros han aceptado lo normal de la escultura y las han traído adentro de la iglesia porque no quieren ofender a la cultura, a pesar de que la cultura está ofendiendo a Dios. Necesitamos llamar a la iglesia y decirle que se arrepienta. En cuanto a aquellos que se burlan de Dios, debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio y orar para que se arrepienten, porque el día de juzgamiento viene. Primero a la iglesia que se ha burlado de Dios, ha volteado su palabra, han desobedido, ha levantado sus tradiciones encima de la palabra de Dios, la han perversado para que la cultura no sea ofendida. Se están compartiendo como se comporta este mundo. Y Dios va a traer su juzgamiento. Pero también va a juzgar a los que se burlan del Señor y han quebrantado su palabra. El enemigo ha sembrado su cizaña entre la iglesia. Algunos son líderes religiosos que desvían a las ovejas con sus doctrinas de tradiciones, perfecciones, falsas enseñanzas o cargas de la religión, cargas pesadas sobre la gente, religiosas, añadiendo a la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, quitándole a la palabra de Dios. Jesús advirtió que la levadura de los fariseos entraría a la iglesia y así ha sido. La farisea, el pecado del religioso por externo, ha entrado a su iglesia. No se preocupen, que Jesús viene y Él va a arrancar, manda a sus ángeles para arrancar a los falsos, a la hierba mala. Estos líderes no solo están ciegos, sino que están llevando a los ciegos al hoyo. Dice, si ellos no ven, déjenlos que vayan. Nosotros debemos orar que el Señor levante
el velo de los ciegos. Porque escucha, como leímos en nuestra promesa de hoy, Jesús vino a liberar, a darle de vista a los ciegos espirituales. O él juraba físicamente al que estaba ciego, pero a él le importa más a los que estaban ciegos espirituales. Quiere abrir los ojos de nuestros corazones. Pero muchos permanecerán ciegos porque la luz del mundo ha brillado en sus corazones, pero prefieren la oscuridad. Prefieren alimentar a su pecado y los deseos de su carne que alimentarse con la palabra de Dios. Una pregunta para ustedes. ¿Han revisado sus corazones? Esa es lo que debemos estar pensando hoy y esta semana. Revisar nuestros corazones. Si estamos en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo, pidiéndole al Señor, Señor, examina mi corazón, te entrego mi corazón, perdóname, Señor, quiero un corazón nuevo, aquí estoy, Señor, límpiame, lléname con tu Espíritu, métete en la palabra de Dios. Leamos nuestros últimos versículos 15 al 20. Dice: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto no era una parábola, pero Pedro no la entendía. Jesús lo explica aquí, pero tendrá que recordarle a Pedro nuevamente a través de un sueño en Hechos 10, que no es la comida los que nos contamina, sino las cosas que salen de nuestros corazones. Si se recuerdan, cuando Pedro es llamado a ir a los gentiles a traer la palabra de Dios, y antes de que termine su sermón, viene el Espíritu Santo y los bautiza con el Espíritu Santo. Primero tiene un sueño de marranos y él está comiendo y él dice: esto es sucio, yo no puedo comer. Y el Señor lo regañó y dijo: no llames nada lo que yo ha hecho, creado y ha hecho limpio, sucio. No es la comida los que lo hacen impuridades. De pronto te da diarrea, pero eso sale del cuerpo. Pero las cosas que salen de nuestros corazones, wow, de ahí sale el pecado. Al concluir nuestro estudio de hoy, quiero dejarle con dos observaciones. En primer lugar, muchas personas religiosas vendrían a ti con una larga lista de cosas que no puedes hacer. ¿Qué día de la semana tienes que adorar al Señor? ¿Qué alimentos puedes comer o no comer? ¿Qué días festivos celebrar? La Navidad no es la Navidad, eso es una religión pagana. Este otro día. ¿Qué estilo de música es sagrada? No puedes tocar los tambores. El reggaetón. Cristiano, aunque le pongas el cristiano, no, eso. La religión quiere decirlos y controlarlos. La realidad es que como cristianos tenemos libertad y la gente religiosa trata de aguantarlos y decirlos todas las cosas que no podemos hacer. El problema con ellos es que son bebés en las palabras de Dios, no se han metido. En vez de enfocarse en las cosas que el Señor quiere hacer en sus vidas, están más enfocados en los demás, porque es más fácil
apuntar el ojo y el dedo a la otra persona. Pero tratemos de soportarnos los unos a los otros y trabajemos para tener un mismo sentir en Cristo, como dice la palabra de Dios. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaqueces de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificarlo. Lean el capítulo 14 y 15 de Romanos para que vean el contexto de que aunque tenemos libertades, no todo es bueno y a veces tenemos que pensar en nuestro próximo. Hay cosas que no debemos compartir, aunque tengamos todas estas libertades. El segundo punto es que ¿cómo te estás alimentando a tu corazón? ¿Lo estás alimentando con la palabra de Dios o estás alimentando con las cosas de tu carne, que tu carne desea? Muchos dirán exteriormente: soy cristiano, pero no dan fruto. Aunque están haciendo muchas cosas religiosas, pero tristemente hay muchos que van a escuchar estas palabras de Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabras terribles, que mi deseo es que nadie escuche esas palabras. Pero esto le está hablando a gente religiosa. Ser religioso y tener tu tradición no quiere decir que entrarás al cielo de los reinos. Esos son los peligros de las tradiciones, de hacer cosas externamente, pero tener nuestros corazones lejos de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos examinar nuestros corazones y recordarnos que no podemos usar la tradición como una excusa para no entregar nuestros corazones a ti, Señor. Guarda nuestros ojos, que son la luz a nuestros templos. Las cosas que vemos, pornografías, cosas en nuestros teléfonos, lujerias, cosas que deseamos porque vemos a otros. Somos celosos, queremos lo que otros tienen. Señor, perdónanos, guarda nuestros ojos y que entremos a tu palabra, a ser lavados de nuestros pecados diariamente, buscando de ti, Señor, y dejando que tu palabra examine nuestros corazones. Señor, te queremos levantar nuestras voces a ti, Señor, y decir: aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Examíname, Señor. Limpia mi corazón. Dame un corazón nuevo. Aquellos que no te conocen, que hoy sea el día que respondan a tu llamado, Señor. Que tú mereces mandar a nadie al infierno, pero no te rechazamos. No te dejamos opción. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice nuestro día, nuestra semana, ver ante nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. I don't know what's happening.